Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del podcast de Sofira. En esta ocasión, ya sabéis, en esta nueva sección que ya hemos llamado El Faro, donde desgranamos algunos temas relevantes en empresas. En el anterior, que fue el primero, hablamos de inteligencia colectiva y vamos a hablar de gestión del cambio. Y hoy tenemos un invitado especial. Estoy con David, también aquí, con el maestro Yoda del cambio. Y por otro lado tenemos a Ángel, que es un buen amigo, que es, bueno, él viene del mundo de la tecnología, pero ha pasado por un montón de roles, dirige equipos de producto, sabe mucho también de gestión del cambio, es un filósofo, es un lector empedernido y bueno, a mí me gusta mucho hablar con él porque para mí es como una enciclopedia de todo lo que necesitas saber, siempre tiene alguna respuesta coherente sobre el tema. Así que es un placer que esté aquí con nosotros. Bienvenido, Ángel, gracias por venir. Muchas gracias por invitarme. Un placer ser un invitado de este proyecto tan interesante. Bueno, pues nada, como decía, vamos a hablar hoy, chicos, de gestión del cambio. A ver, gestión del cambio es una cosa que yo opino que es una cosa que es permanente y desde hace mucho tiempo ya creo que las organizaciones están en constante cambio. Entonces, ese cambio constante tiene que gestionarse. Y normalmente, aunque toda la organización, pues digamos que es partícipe de ese cambio, yo creo que el cambio tiene que venir gestionado siempre desde una capa directiva, desde una capa de liderazgo, que al final son las que tienen que priorizar por encima de otro montón de cosas, pues que a veces proyectos de cambio muy concretos, pero si no dejar como espacio a esa gestión, ¿no? que hay que ir haciendo de las innovaciones que van entrando, sobre todo ahora mucho con la parte tecnológica, de la irrupción de la IA y demás. Creo que es un momento en el que todo cambia muy rápido y todo tiene que ser gestionado. Entonces, bueno, hoy vamos a hablar un poquito de esto, pero yo lo primero que lanzo aquí, ¿vosotros creéis que los líderes o las organizaciones tienen que hacer un especial esfuerzo por ser conscientes de esto? Ángel. A ver, yo creo que por supuesto, o sea, al final lo que tú dices, gestionar el cambio, a pesar de que es una constante, ¿no? Y pueda parecer que el cambio es algo que sucede en un momento determinado, es algo que nos tenemos que acostumbrar, por lo que tú dices, cada vez los tiempos de las empresas se comprimen más, surgen nuevas tecnologías como con mayor frecuencia. Y al final toda esa gestión tiene que ser intencional, no la puedes dejar al libre albedrío, por así. Entonces tienes que sobre todo canalizarla porque al final estás trabajando con personas, cada persona tiene su propio contexto ya no solo dentro de la empresa, sino su propio contexto individual, entendiéndolo como su momento vital, ¿no? Entonces no es lo mismo una persona que acaba de ser padre que una persona pues, que a lo mejor no tiene ese tipo de responsabilidad y tiene otras dimensiones que le llevan a decidir de otra manera, ¿no? Yo hablo de los drivers de decisión. Lo que para una persona es importante para tomar una decisión en su vida es totalmente irrelevante para otra. Entonces, pues yo no te estoy diciendo que también tenga que llover a gusto de todos, pero tienes que entender esas diferencias, ¿no? Eso por el lado más individual. Luego otra parte es en las organizaciones que son más grandes, en las empresas más corporate que hablamos, donde hay un entorno más internacional, ya entra el propio plano cultural, ¿no? Al trabajar con personas de otros países, pues también tienes que gestionar esas diferencias dentro de esa gestión del cambio. Y luego, pues bueno, la típica gestión del cambio a varias dimensiones dentro de la organización, ¿no? Por lo general, pues me gusta hablar de pues el tema de los incentivos. Al final la gente tiene que tener un retorno de las cosas que hace y tiene que ver cuál es el beneficio que hay para ellos en el dirigir ese nuevo tipo de comportamiento que espera de la organización, ¿no? Entonces, pues bueno, tienes que gestionar esos incentivos. Luego lo que decimos, no todo el mundo está al mismo nivel para comprometerse a trabajar de una determinada manera. Hay gente que necesita más ayuda, otra gente que necesita menos. Habrá algunos que estén más cercanos a ese cambio, otros que no. Entonces, pues todo eso hay que irlo gestionando y por lo menos ser consciente, porque si no, si tú quieres acometer un cambio sin tener todas esas cosas en cuenta, pues es complicado que pase, ¿sabes? Sí. De hecho, fíjate, lo comentabas, ¿no? La individualidad de las personas, ¿no? Que componen esa organización. Eso para mí es la primera parte que diría yo de empezar a indagar cuando te enfrentas a un proceso de cambio.
puede venir impulsado por una tecnología o porque te metes en un nuevo negocio o que quieres ampliar, ¿no?, el negocio que tienes ahora mismo. Pero al final el identificar a cada persona en el impacto que pueda tener ese cambio es una de las primeras patas que tienes que tocar, desde mi punto de vista. En el sentido de que normalmente si introduces una nueva tecnología, la automatización o incluso la inteligencia artificial puede ver trastocado, ¿no?, las tareas diarias de esas personas que están trabajando. Entonces, yo creo que lo primero es identificar esos, lo comentábamos en otros episodios, esos mapas mentales, ¿no? Ese mapa mental en donde identifiquemos el marco mental de una persona, en qué situación está, ya no solo en el trabajo, en la tarea que hace y cómo le va a impactar ese nuevo cambio que pueda venir, sino lo que dices tú, las personas somos diferentes, vamos evolucionando día a día, se forman familias, surgen diferentes cosas en tu vida personal que te pueden impactar en el día a día, ¿no? Entonces, la clave ahí es identificar a cada persona ese marco mental y, como dices tú, es, oye, ¿qué incentivos pueden venir, ¿vale?, impulsados por este cambio? Entonces, para mí, creo que la identificación de cada actor dentro de ese proceso de cambio que pueda venir es primordial, y a partir de ahí ya tienes una base en la que puedes ir trabajando otras fases del proyecto, ¿no? Pero lo importante es identificar que no te dejas a nadie atrás, que no dejamos a nadie atrás en un proceso de cambio. Bueno, aquí yo un poco, cuando hablamos de procesos de cambio, se puede ver como aislado lo que decía al principio en un proyecto, que tú dices, oye, tenemos que cambiar el negocio, nos va mal y tenemos que cambiar, entonces tenemos que hacer algo, o hemos visto una oportunidad, tenemos que cambiar, hay que meter una nueva tecnología o tenemos que ir hacia un modelo diferente de trabajo, pues, por ejemplo, pasar de un modelo más tecnológico a un modelo más de producto, o pasar hacia un modelo más autogestionado porque vemos que las decisiones tienen que fluir más y demás. Digamos que eso es como un proyecto, tiene unas fases y una serie de cosas que hacer, pero para mí también la gestión del cambio es una cosa diaria. Creo que lo comentabas tú, Ángel. O sea, oye, como líderes, o sea, todos los días van sucediendo cambios. Entonces, yo aquí quiero hablar un poco, porque creo que en ambos casos, tanto en la gestión diaria como en lo que es el propio proyecto que se prioriza, se necesita una serie de habilidades para gestionar eso. Y nosotros hemos hablado mucho de la facilitación, que creo que engancha también bien con esto. Mi opinión es esto, es, oye, no dejamos a nadie atrás, pero tenemos que facilitar, ¿no? Como líderes hay que facilitar que eso pase. ¿Por qué? Porque aparece una cosa que son las resistencias. Entonces al final siempre es el problema en el proceso de cambio, es las resistencias de que no tienes suficientes recursos, ¿no? Las resistencias de que no es la información no fluye. Las resistencias de los miedos que nos pueden producir y sobre todo las resistencias de las personas que dicen, oye, yo esto que me estás contando me resisto a cambiarlo porque me da miedo, o porque me toca directamente o porque va a suponer un cambio gordo y tal. Entonces, yo os quería preguntar por qué habilidades consideráis que se tiene que tener o qué cosas hay que tener en cuenta más allá del propio proceso, del propio método, que si queréis luego hablamos un poco, pero a mí me interesa indagar un poco más sobre las habilidades, porque creo que ahí es una de las claves que hay que ser consciente, que como líderes tú tienes que empezar a tener. ¿Qué crees tú ahí, Ángel? Totalmente. A ver, pues lo que comentábamos un poco antes, ¿no? Al final, si te coges el top 10 de las capacidades que necesita un trabajador para el año 2025 que ha publicado el World Economic Forum, 9 son soft skills, ¿no? Entonces, para mí, en este sentido, en el contexto que estamos hablando, para mí es sobre todo aproximarse a las cosas desde la curiosidad y desde no juzgar, ¿no? Es decir, bueno, yo voy a, en cierto modo, respetar que ese cambio se está sucediendo y voy a aproximarme a él de una forma que yo entienda qué es lo que sucede. Y luego ya, en una segunda derivada, entenderé cómo me impacta, ¿no? Para ver un poco, pues, cuál es eso, lo que hablamos, el retorno que tiene para mí, etcétera, etcétera. Con lo cual, esa percepción y detección de señales es importante, ¿no? También como líder, tú lo hablabas antes, oye, el cambio es constante, muchas veces
viene dado y te lo dicen, oye, que vamos a cambiar porque viene una tecnología, porque viene un proyecto, pero tú también estás leyendo las señales, ¿no? Te mueves en un mercado competitivo, hay un competidor que lanza un nuevo producto, entonces lo intentas hacer como otras cosas. Entonces hay que sacar el radar un poco y entender esa dinámica, cómo se la llevan a las personas. ¿Por qué? Porque yo digo muchas veces que hay mucho condicionamiento operante por ahí. Al final la gente trabaja de la forma en que ellos creen que le funciona. Entonces, como aparecen nuevos estímulos, eso todavía no se ha interiorizado de alguna manera, ¿no? Con lo cual, tiene que haber una autoconciencia y una autorreflexión de entender un poco qué es lo que está pasando hacia afuera sin juzgar y luego también mirar un poco hacia adentro, ¿no? Entender qué sesgos tenemos, ¿no? También pues ver en nuestro contexto qué es lo que nosotros pensamos que es normal pero que para otras personas no lo es, etcétera, etcétera. Y por ahí pues lo que siempre hablamos, ¿no? Mucho espíritu crítico o pensamiento crítico de, oye, qué son hechos y qué estamos infiriendo de esos hechos, ¿no? De hecho, en coaching hay una, ¿cómo se diría? Pues un modelo mental, ¿no? Que te hablan de la escalera de la inferencia. Es en plan de, oye, que es que yo pensaba que me han dicho que va a haber un cambio y ya me estoy imaginando que aquí van a despedir a 50 personas y es en plan, bueno, tranquilo que todavía no hemos llegado ahí, ¿sabes? Entonces, muchas veces, por eso el ser intencional con los cambios y tenerlos controlados en las líneas en las que quieres trabajar es importante, porque yo hablo muchas veces de que un cambio puede levantar el sistema inmune de la compañía, ¿no? Entonces, cuando tú levantas el sistema inmune de la compañía, es como el sistema se está protegiendo. Y una organización lo suficientemente grande siempre lo que va a intentar es sobrevivir, ¿sabes? Entonces, si hay un cambio que la gente detecta que podría acabar con ellos, pues se van a rebelar. Y muchas veces, bueno, decía Steve Jobs, ¿no? El famoso de, si no te canibalizas tú, va a venir otro y te va a canibalizar. Entonces, mejor que seas tú ese agente de cambio que dé la vuelta al marcador que venga otro que te obligue, porque es que tú te puedes anticipar, pero cuando venga otro no va a hacer prisioneros. Entonces, pues esas habilidades, ¿no? De autoconciencia, pensamiento crítico, yo creo que son las relevantes, ¿no? Sí, además, lo decías tú, Antonio, el líder creo que es clave aquí en identificar esa resistencia, pero ¿cómo la identificas? Yo creo que es un paso previo al proceso de cambio en sí. Es decir, el líder tiene que identificar en equipos y en personas cuando se encuentra en una zona de confort. Cuando se encuentra una persona, un equipo en una zona de confort, cualquier cambio va a impactar. Entonces es clave adelantarse a la toma de decisiones de implantar un cambio, identificando esas zonas de confort de los equipos o de personas en concreto, porque puede ser un problema a la hora de implantar un proceso de cambio. Entonces, aquí la labor del líder y de identificar a esas personas que se encuentran en un estadio muy tranquilo, muy del día a día, muy ya estandarizado y demás, ahí es donde puede empezar de alguna manera también a anticiparse a ese cambio e implantar ciertas cosas y ayudarle a esas personas o ese equipo que se encuentra en una situación más estándar o más status quo a, oye, estamos bien, tenemos las cosas controladas, pero ya que las tenemos controladas, vamos a empezar a meter cosas, vamos a empezar a meter cambios, vamos a empezar a automatizar. Yo, por ejemplo, en lo que he hecho siempre, obviamente cuando te enfrentas a un proyecto nuevo, tienes mucho miedo, mucha incertidumbre, no conoces o a tu cliente o te viene un equipo nuevo, lo tienes que empezar a conocer, pero en el momento en el que empiezo a identificar yo tareas estándar, que te son manuales, pero que te llevan un tiempo a hacerlas, enseguida estoy intentando pensar la forma de meter una herramienta que me automatice de alguna manera esa labor, esa tarea y fomentar eso en los equipos. Detectar, oye, pues mira, esto ya estamos haciendo, es así, 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 pues vamos a implantar o vamos a hacer con un Excel, con cualquier herramienta fácil, implantar pequeños cambios en modelos estándar. Y así la gente está continuamente pensando, ¿no? En, oye, pues mira, esto ya lo controlo, pues voy a pensar en hacer una cosa que me lleve menos tiempo, y así liberas tiempo mental de las personas
para poder ir introduciendo esos procesos de cambio que Fíjate, eso que estás diciendo, es que eso también para mí es como una habilidad. Ángel hablaba del pensamiento crítico, pero por poner un poco el nombre, digamos, profesional de eso que es habilidad, a mí al final es como detectar las cosas, pero también meter una mentalidad al equipo de adaptación constante, ¿no? Oye, que esto no para, que cada cosa que venga yo ya estoy pensando en cómo te lo voy a meter, y luego es esa parte de meter como pequeños pilotitos, pequeñas cosas que nos vayan dando, o sea, esa mentalidad de cambio constante, pero que nos vayan dando también una parte de avance. Creo que eso es muy interesante, para mí es muy interesante, y creo que es de hecho, diría que recomendación para todos aquellos que se vean en alguna situación pues un poco similar. Yo lo diría a la gente que pare un segundo y diga, yo estoy en un proceso de cambio, estoy cambiando, ¿no? Bueno, si te identificas que sí, es pensar en pequeño, y empezar a implantar cosas en pequeño para poder entrenar al equipo, a la organización, a lo que te toque cambiar, el entorno que te toque cambiar, a que esto es una adaptación constante y que esto no es un one shot de un proyecto que termina y arranca luego otro y tal. No, esto es constante. Para mí es la mentalidad. A ver, yo para mí hay varios temas que habéis tocado ahí, importantísimo. El tema del entorno, o sea, tú a la gente no la cambias. O sea, lo que intentas es cambiar el entorno para que ellos vean que esa mentalidad tiene un poco que cambiar para adaptarse a ese nuevo entorno, ¿no? Les tienes que empujar. Eso que hablamos siempre de emociones, pensamientos, comportamientos, es un triunvirato que tienes que tener en cuenta. Luego, fomentar esa cultura del cambio, ¿no? Yo no diría más tanto estandarizar, ¿no? Por así decirlo, porque al final, si tú estás en entornos de innovación, al final incluso tampoco te interesa estandarizar, sino lo que te interesa es que la gente tenga la mentalidad o que la empresa tenga la cultura o tu equipo tenga la cultura apropiada para saber que estamos en ese entorno de incertidumbre y que hay que tomar ciertos riesgos y que ese riesgo no está penalizado. Es decir, que no te van a poner en un rincón si intentas automatizar una cosa que dices, hostia, pero sí que un poco con cierta cabeza. Lo que tú dices, oye, que vayas haciendo pequeñas apuestas que tengan unos retornos asimétricos, ¿no? Que al final lo que estás diciendo tú, oye, que tampoco voy a dejar todo lo que estoy haciendo, dejo caer este negocio para ponerme a automatizar no sé qué vaina, ¿sabes? Sino que, oye, voy a pensar estratégicamente cuáles son los primeros cambios que tengo que hacer y que vayan teniendo impacto en el negocio, porque no olvidemos que al final como líder tú eres responsable del negocio y, oye, hay que acompañar a las personas, pero siendo conscientes de que vamos en una dirección y que no hay que caer. Yo a mis equipos tampoco les imprimo intento que estén un poco incómodos también, ¿no? Claro. Siempre poniéndole la zanahoria un poquito más lejos para que vayamos siempre intentando avanzar un poco. Por el momento que la gente un poco se conforma, pues al final como que te pillan. Y vivimos en un mundo en el que estamos corriendo constantemente, ¿no? Ese síndrome de la reina roja, pues es que te adelantan con la derecha. Con lo cual yo intento que no se llegue a ese punto de conformidad porque siempre va a haber algo que mejorar. Y yo creo que eso también parte de establecer unos principios de trabajo, una serie de valores, de trabajo con el equipo cuando lo formas, ¿no? Hacer una alianza del equipo. Oye, igual que acuerdas cómo vas a resolver los conflictos, ¿no? Pues acuerdas otro tipo de formas de trabajar. Y yo hay uno en concreto que suelo poner, es el principio del Boy Scout, ¿no? Que se suele decir, oye, tú allá por donde pases intenta dejarlo mejor de lo que estaba. Y eso implica una mentalidad de crecimiento y no de dejar las cosas como están. De, bueno, pues el típico si funciona no lo toques. Bueno, a ver, ¿sabes? Igual tienes que ir tocándolo un poquito, ¿sabes? Dependiendo del impacto que vaya a tener. Entonces yo pienso ahí un poco diferente en ese sentido. Sí, además esa mentalidad que dice de Boy Scout, ¿no? Es importante siempre pensar en lo que hago, mejorarlo constantemente, estar constantemente mejorarlo y lo que vaya a hacer y ya no lo vaya a tocar, que ayude al que venga detrás y que lo vaya a coger a hacer. Eso es clave. Pero fíjate, además, para mí hay una cosa que, y lo hemos comentado alguna vez, son implantar dinámicas, poco a poco, dinámicas de trabajo en equipo, ¿no? Porque muchas veces llega el líder o el que tiene que tomar las decisiones, da una directriz y desaparece. Tienes que estar constantemente con las personas trabajando. Estar presente. Estar presente y fíjate, una dinámica semanal, al final de la semana, poniendo en común lo que se ha hecho.
¿no? Tú fíjate que lo que estás diciendo es una cosa tan básica que parece absurda, pero no que se no hace. se hace. No se hace. Es que es acojonante. No se hace. Y luego, lo que decimos siempre, ¿no? Que recae la toma de decisiones sobre una única persona. Entonces, tienes que de alguna manera, con estas dinámicas, fomentar que la toma de decisiones nazca de personas que están trabajando, no solo de una, ¿no? Del equipo y de esas personas, para que no todo sea una orden, un mandato y que haya que hacer, ¿no? Ahí yo he tenido experiencias. Lógicamente, pues cuando empiezas a gestionar equipos y demás por primera vez, pues dices, bueno, pues implanto un sistema democrático y venga, y vamos a tomar decisiones y todos a votar. Hasta que llega la primera, ¿no? Hasta que llega la primera y dices, hostia, esto es imposible. A ver, que las empresas no son democracia. Claro. No, clarísimo. Pero fíjate que yo he encontrado, de alguna manera, no siempre lo puedes aplicar, pero el sistema de consentimiento, no de consenso, no de, oye, ¿estamos todos de acuerdo? No, de consentimiento. Es decir, consentimiento para mí es algo que puede que no todo el mundo esté de acuerdo. Entonces, si llega un momento en una toma de decisiones y hay una idea y hay alguien que no está conforme, no está de acuerdo, puede decir, oye, no estoy de acuerdo, pero tiene que aportar una idea. Si no aportas una idea, no puedes bloquear. Tienes que consentir. Si puedes aportar una idea, tráela, la hablamos, vemos cuál es la mejor forma y si hay un consenso en la mayoría de que, oye, pues podemos implantar esta solución o podemos añadirla a la solución que estamos haciendo. Pero si no, por mucho que tú no lo veas, tú no puedes frenar el cambio, tú no puedes frenar esa toma de decisiones. Entonces, para mí el consentimiento es algo que en ciertos momentos yo he utilizado y a mí me ha servido. Sí, a ver, totalmente estoy de acuerdo. O sea, sí que es cierto que no llegar al punto de que tengamos que ser, yo qué sé, la aldea del arce para decidir algo, sino es un poco disagree and commit. Es decir, oye, entiendo perfectamente que tú tengas otra opinión, pero la decisión es esta. Entonces, luego no tiene que haber las típicas puñitas, que te lo advertí, ¿no, tío? Aquí claro. Estamos todos a una fuente vacuna. Se ha decidido esto, quien quiera que lo haya decidido. Muchas veces, como líder, tú puedes pedir la opinión, oye, ¿tú qué piensas? ¿Tú qué tal? Y con todos esos input te vas, lo piensas y dices, bueno, esta es la decisión que he tomado. Porque al final hay una cosa que también comento mucho a la gente que hago coaching y tal, y es de, al final la calidad de una decisión no viene determinada por el resultado de la decisión, sino viene determinada por el proceso de la toma de decisión. Porque hay tantos aspectos que pueden influir en el resultado de la decisión que no controlas, que cómo vas a determinar que una decisión fue buena conforme al resultado. Si es que no depende de ti. Pero por lo menos lo que has tenido es un proceso de decir, bueno, todo lo que podía medio controlar lo he tenido en cuenta, he tenido a la gente informada, porque no olvidemos que al final en todo proceso tiene que haber mucha comunicación, más por exceso que por defecto, porque la comunicación va del otro. Entonces la gente tiene un cableado en la cabeza que no es el mismo que tienes tú. Entonces hay una selección ahí de ideas y de palabras, que esto, yo, bueno, soy un poco friki de la inteligencia artificial, ¿no? Y últimamente reflexionaba sobre una cosa que se llama la complejidad de Kolmogorov, ¿no? Que es una movida que viene a decir de cómo de difícil es expresar una cadena de texto, ¿no? Entonces tú dices, bueno, si yo te pongo la cadena de texto 01010101 es 4 veces 01, ¿no? Entonces tú puedes decir que esa cadena es así. Pero si tú tienes que contar un cuento a un niño, es muy difícil comprimir esa cadena. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú estás haciendo una comunicación, no es total, lo llama la falacia narrativa, ¿no? Que tú al final no puedes coger lo que te ha dicho esa persona, todo el texto con todos los detalles y llevártelo a la cabeza de otra. Es que es imposible, porque primero, los términos no significan lo mismo. Claro. Las ideas no significan lo mismo. O esa representación que tiene la gente de las ideas no significan lo mismo. Entonces, joder, claro que tienes que comunicar muchas veces, porque la gente lo entenderá de una manera y le tendrás que decir, a ver, ¿qué has entendido? Y que te lo expliquen. Y digas, hostia, pues no me he expresado bien. Y hacerlo así, has sido tú el que no te has expresado bien, porque el otro, claro que se forma su idea en la cabeza, porque es que todos hemos crecido en un contexto que no es el mismo que de otra persona. Y tienes que entender además que no es unidireccional siempre la comunicación, es que dentro del equipo se van a estar comunicando. Entonces,
De hecho, lo que digo yo siempre, se van a generar mentideros. Yo los llamo mentideros dentro de los equipos. Es una palabra que hay que decir más. Aumentan los mentideros. Claro, y muchas veces intentamos controlar, cuando estás en una posición de liderazgo y demás, intentar controlar esos mentideros, ¿no? Esas zonas de expresión, de libertad del equipo. Sí. Y creo que no, creo que ahí nos equivocamos. Los mentideros llevan funcionando desde, bueno, mentideros aquí en España desde el siglo de oro, pero los romanos, los griegos lo tenían, ¿no? Con las ágoras y demás. Entonces, es importante también observar, tú cuando estás en esa posición de líder, pasa algo, hablan entre ellos y demás, observar, a ver qué pasa y traerlo en esas dinámicas y que se hable abiertamente, ¿no? Es decir, por eso siempre le hemos dicho que lo importante al final es generar como espacios para que lo colectivo, pues bueno, se mueva y por lo menos ver, a ver y observar. Vamos a ir cerrando ya porque estas píldoras son comprimidas. Sí. Hemos hablado de muchas cosas, pero bueno, yo, por resumir un poco, creo que como transversal hemos hablado de un tema que al final sale en todos los sitios, es que es el pensamiento crítico y es otra vez más cómo aplicar el pensamiento crítico para gestionar el día a día, un día a día cambiante en el cual hay decisiones y objetivos a cumplir, pero que siempre tienen que pasar por personas. Entonces ahí volvemos a hablar otra vez hemos hablado de falacias, hemos hablado de sesgos, hemos hablado de mapas mentales, hemos hablado de comunicación y al final no deja de ser otra vez todos como los elementos del pensamiento crítico de una manera organizada para poder gestionar mejor, para poder comunicar mejor y para que las decisiones que se toman, pues bueno, como mínimo sean lo mejor. Hemos hablado también de generar o de entrenar a los equipos poco a poco, día a día, en esa adaptación constante, ¿no? En el forzarles un poquito para que no estén cómodos y siempre con una buena intención. Es con la buena intención de estar entrenado y preparado para cuando hay que actuar, estar preparado. Y luego hemos hablado de que esto es una cosa como constante que tienen que hacer los líderes, que al final siempre salen también como los líderes, como son, les llega todo. Entonces yo, por ir cerrando, sacaré una conclusión. Sí que os voy a pedir también que deis la vuestra sobre todo esto. Pero yo, como consejo a estas personas que tienen que liderar esto, que están en organizaciones y que seguramente tengan la sensación a día de hoy de que todo va rapidísimo y venga decisiones y cada vez va más rápido y ahora me vienen con la IA y cambia todo y de una noche... O sea, ayer me dicen una cosa y me dicen otra y mañana me van a decir otra. Lo primero es aplicar la calma y aplicar este principio de parar, ver hasta cuál es la envergadura del problema y saber desgranar un poco antes de ponerme a actuar. Yo sí que diría a la gente que respire 5 minutos, pare, se siente, coja un cuaderno y escriba las implicaciones que tiene. Eso ayuda mucho a calmar y ayuda mucho a enfocar. Entonces, yo como conclusión, es el primer consejo que daría, más allá de todo lo que hemos hecho. No sé cómo lo veis vosotros. Yo, fíjate, y te dejo a ti, Ángel, terminar. Yo me pongo también en el lado de los equipos, ¿no? ¿Qué tengo que hacer yo como persona del equipo? Que en teoría no tengo un poder de decisión claro y demás. Oye, no esperar a que me digan lo que tengo que hacer. Si ya empiezo a escuchar que viene cualquier cambio y demás, voy a interesarme yo como persona, porque para ser partícipe y en lugar de ser un pez que me arrastra la corriente y a saber a dónde me lleva, pues ser un pez que pueda ir remontando y de vez en cuando pues ir preparándonos para cuando venga el agua. La curiosidad, fuerte. otra vez. La curiosidad. Sí, para mí es un poco eso ya de la curiosidad o el tener ese hambre por exponerte a cosas nuevas, aprender y para mí es tomar conciencia un poco del contexto, ¿no? Y muchas veces lo que digo es si yo tuviera que dar un consejo por aquí a la audiencia es hacer ese análisis, ¿no? Que comentabas tú, Antonio, pero también añadir una cosa que es cuál es el punto de información, ¿no? Que yo necesitaría para cambiar de opinión, ¿no? Porque muchas veces es esto ya está decidido ya, pero ¿qué información nueva te haría cambiar la forma de proceder, ¿no? ¿Qué es lo que estás esperando? Porque eso es lo que va a determinar al final tu forma de comportarte, ¿no? Y eso a mí me ayuda muchas veces. Oye, si yo tengo una conversación con esta persona o estoy intentando hacer un proceso de cambio y en la conversación con esta persona me da este dato, ¿no? De hecho, es como todo muy, muy popperiano, ¿no? Que es decir,
cosas que son falsables, ¿no? O sea, las teorías tienen que ser falsables, porque si no, si tú no tienes ninguna forma de decir que son falsas, no puedes tomar ninguna acción sobre ellas. Con lo cual, yo creo que siempre hay que pensar de, oye, en tu forma de proceder, qué información necesitas para cambiar la dirección, porque si no, siempre te vas a dejar llevar, te va a dejar arrastrar la corriente o lo que sea, y te puede quedar en un mínimo local, ¿no? Esos mínimos cambios de, bueno, voy poco a poco, tal, pues que a lo mejor si tú tienes un punto de información que ya no te hace moverte en este entorno, pero tienes que mirar más arriba, pues vas a poder tomar esa decisión. Entonces yo me quedaría un poco también con eso. Bueno, pues ahí queda. Muchas gracias, Ángel, por el tiempo, por haberte acercado. Gracias, David, por estar siempre aquí también con tus consejos y seguir con este podcast. Y bueno, gracias a vosotros por escucharnos. Nos vemos en el siguiente episodio, que ya creo que será para después del verano. Un beso muy fuerte. Chao.